Klebsiella oxytoca, así se llama, es una bacteria. Y bueno, pues 13 menores están en el hospital, en varios hospitales del Estado de México. Tengo en la línea telefónica al doctor Francisco Oliva Sánchez, profesor investigador de medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana y además doctor en epidemiología, así que qué mejor para platicar de esto. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buena Buenas tarde. tardes, buenas tardes, buenas tardes. A ver, cuénteme, ¿qué es esta? Primero vamos a empezar, ¿qué es esta bacteria? ¿De dónde viene el nombre? ¿Cómo surge? ¿Qué sabemos de ella? Mira, la Klebsiella oxytoca es una bacteria gram negativa que básicamente ya se conoce en el ámbito médico. Es una bacteria que actualmente se asocia a un problema de salud pública mundial, que es la resistencia antimicrobiana. Normalmente esta enfermedad, digamos más bien esta bacteria, genera enfermedades de vías urinarias, respiratorias, incluso otras gastrointestinales, pero asociadas a ciertas personas con factores de riesgo, como en el caso del que estamos hablando del brote hospitalario, de menores de 5 años, porque los casos que se presentaron fueron de 0 a 14 años. Sí. ¿Por qué en los menores? ¿Porque sus defensas son más bajas o porque son más vulnerables los niños para recibir esta bacteria? Aquí hay dos cosas que ver. Esta Klebsiella pertenece a un grupo de diferentes bacterias. Por ejemplo, una que se llama Klebsiella pneumoniae, normalmente es más común y esta se llama infecciones, pero Klebsiella oxytoca, que pertenece a esa misma género familia, básicamente lo que hace es que se asocia a enfermedades asociadas a atención a la salud. Es decir, en este caso lo que tuvo que ver fue porque todos los casos estuvieron asociados, sobre todo los 13 casos y las 13 defunciones, a una nutrición parenteral. Entonces fue por un caso de atención a la salud, que no necesariamente puede implicar una negligencia, puede ser por el insumo, porque todos, digamos, los que tuvieron esta nutrición parenteral fueron de una misma empresa que surtía su catéter, en este caso. Ok. ¿Es muy grave? ¿Hay cura? ¿Estamos en una especie de COVID como el COVID? Bueno, ¿nos ponemos en alerta o qué? ¿O hay No, medicinas? es una bacteria, hay que recordar que para el SARS-CoV fue ¿Un una virus? enfermedad viral por Ujú. SARS-CoV-2. Esta es una bacteria, es un patógeno diferente. Realmente es de vigilancia hospitalaria. La mayor parte de los casos se da, por ejemplo, en gente con inmunocompromiso o, por ejemplo, asociada a atención a la salud, como en estos casos. Ah, ok, entonces un antibiótico es el que ayuda a resolver la enfermedad. Fíjate que, como te decía al inicio, el problema de este tipo de bacterias es que generaron múltiple resistencia Ah, ok. a antibióticos. Por ejemplo, incluso antisépticos de uso hospitalario, como la clonidina. La Klebsiella oxytoca tiene, ¿cómo se dice? Resistencia a la actividad astringente. Sí, Por lo tanto, se tiene que vigilar de manera hospitalaria, a ok, través de las comisiones y las unidades de vigilancia hospitalaria. ok. Por último, doctor, ¿cómo evitarla, no? Hoy a lo mejor la gente se va a empezar a espantar y ¿cómo se transmite? Igual por estornudos, ¿y cómo se Normalmente es puede por vía prevenir? hematógena, Ok. por el uso de catéteres, como en este caso por la nutrición parenteral. Nutrición parenteral significa que es una nutrición que es a través de un catéter por una vena, por un acceso a una vena. Ajá. Entonces no es un patógeno esperado de mucha transmisión, sino más bien su importancia epidemiológica es porque se asocia a infecciones hospitalarias y sobre todo su resistencia a varios antibióticos. Ok, ok. Muy bien. No estamos en riesgo, digamos, no es un tema que nos tengamos que preocupar, estilo COVID. O sea, no es un tema que nos debamos de preocupar como toda la población, pero sí es un tema o es un problema que sí nos tenemos que preocupar, en este caso los servicios de salud, tanto públicos como privados. Ok. Por eso hay agencias como la Dirección General de Epidemiología, la COFEPRIS,
encargan de vigilar pues estos insumos o estos procedimientos para evitar este tipo de infecciones, porque realmente, por ejemplo, en este caso le hicieron una infección de torrente sanguíneo, que básicamente es una sepsis y puede generar casos mortales. Claro. Bueno, doctor, pues entonces pendientes para ir poco a poco estudiando más de esta Klebsiella oxitoca, ¿no? Así es. Ajá, Klebsiella oxitoca. Klebsiella oxitoca. Bueno, vaya nombre. Abrazo fuerte, doc. Buen fin de semana. Muchas gracias.